Primera etapa de la independencia de inicio de 1810 a 1811. Esta etapa comenzó en el año 1810 con el grito de Miguel Hidalgo, en el cual consistió en liberar primero a los presos. Aprendieron a los españoles que se encontraban en la población. Luego, a las 5 de la mañana, el 16 de septiembre de 1810, se llamó a misa. El pueblo acudió al llamado y con el grito: "Mexicanos, viva México, viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando IV, muera el mal gobierno", Hidalgo insistió al pueblo a levantarse contra los españoles. A este suceso se le conoce como Grito de Dolores. Hidalgo acusó a los españoles de pretender entregar el reino de los franceses y hacer peligrar la religión. Y enseguida informó a los habitantes que quedaban exentos de pagar impuestos e iba a realizarse la independencia. El pueblo, muy molesto, se armó como pudo, machetes, cuchillos, palos, lanzas, etc., y se unió al movimiento. La segunda etapa de la independencia de México fue dirigida por Morelos y se desarrolla principalmente en el sur del país, junto con los hermanos Galeana, Juan, José y Hermenegildo. Morelos se enfrenta contra el ejército del virrey que dirigía Francisco París y lo derrota en 3 palos, luego en otros sitios del sur y el centro de la nación. En poco menos de un año, Morelos derrotó a 3 jefes realistas: París, Cosio y Fuentes, posesionándose de casi todo el estado de Guerrero, además de conseguir un ejército disciplinado. Hasta aquí la primera etapa del caudillo. La segunda etapa del caudillo inicia con la toma de Izúcar, hoy Matamoros, y luego Cuernavaca. Después le siguen 3 meses de sitio por parte de los realistas de Félix María Calleja en Cuautla. Pese a la muerte de mucha gente del pueblo, Morelos y gran parte de su ejército logran escapar. Se dirige a Guajuapan, donde auxilia a Valerio Trujano, y continúa su camino a Tehuacán, donde es nombrado comandante de los ejércitos insurgentes por la Junta de Zitácuaro, creada por Ignacio López Rayón, secretario de Hidalgo, y José María Liceaga, después de la muerte del cura Valladolid, con la oferta del gobernar México en nombre de Fernando VII. En Ocuituco, hoy Morelos, estudia la forma de tomar Oaxaca y lo consigue el 25 de noviembre de 1812. Permanece por 9 meses en los que se dedica a organizar la vida civil militar. Establece una casa de moneda y crea el periódico llamado Correo América del Sur. El 28 de junio de 1813 convoca al Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, motivado por la desintegración de la Junta de Zitácuaro. El Congreso Insurgente de Chilpancingo inició el 13 de septiembre de 1813. Morelos es nombrado generalísimo y tratado como alteza, pero él lo rechaza y se hace llamar siervo de la nación. El 14 de septiembre hace lectura ante el Congreso del documento llamado Sentimientos de la Nación, que consta de 23 puntos y es considerado el documento más trascendente de la lucha de independencia. Morelos es electo para asumir el poder ejecutivo y su primera función es abolir la esclavitud. Además, entre el 5 y el 6 de octubre publica el Acta de Independencia de la América Septentrional, redactada por Carlos María Bustamante y Andrés Quintana Roo, en la que se formulaba la emancipación de Fernando VII y la tajante separación de la autoridad española. Los realistas habían identificado bien a Morelos como el promotor principal del movimiento insurgente. Conocedores de la reunión de Chilpancingo y su trascendencia, le dan al dirigente militar realista Calleja todo el tipo de facultades para restablecer la ley de Indias, la paz y la tranquilidad. El Congreso sufre una persecución continua de parte de sus enemigos. De Chilpancingo se trasladan a Uruapan, después a Tiripetio y por fin a Apatzingán. Ya instalado el Congreso, se dedica a formular la Constitución de la América Septentrional, terminada el 22 de octubre de 1814.
Está compuesta por 242 artículos y 21 capítulos. Hace énfasis en la soberanía, introduce el sistema administrativo mexicano que busca la gloria de la independencia y promueve el nacionalismo de sus ciudadanos. Mientras tanto, Calleja planeó apoderarse del Congreso Insurgente de Chilpancingo y mandó apresar a Morelos, quien pide al Congreso Insurgente que se traslade a otro sitio mientras que él detiene a los realistas. Con su ejército superado, Morelos mantiene la defensa mientras sus diputados y congresistas escapan. Es capturado y el ejército lo traslada a México para recibir un juicio digno como un adversario admirable. El proceso duró más de un mes y concluyó con la sentencia a muerte. Su fusilamiento fue en Ecatepec el 22 de diciembre de 1815, entre la 1 y la 2 de la tarde, mientras sostenía en sus manos un crucifijo. Etapa de resistencia, de 1816 a 1820. Bien sabían los realistas que Morelos sostenía todo el aparato insurgente. Su muerte trajo el abandono de la lucha organizada. Algunos rebeldes conocidos huían por temor de morir. La lucha continuó, pero los grupos que peleaban eran caudillos secundarios. Sus tropas, así como aparecían, desaparecían. Calleja ofrece el indulto para evitar más muertes y hacer más rápido el regreso de la paz nacional. Muchos lo aceptaron, otros murieron en su persecución. El último líder insurgente en morir fue Manuel Mier y Terán, gran estratega militar con un ejército muy disciplinado. Fue sometido en 1817. Parecía que todo había terminado y que de la pelea por la libertad solo quedaban revueltas de bandoleros. Pero la tranquilidad duró poco. El 15 de abril de 1817 aparece un joven español de nombre llamado Francisco Javier Mina, para dar un nuevo impulso a la lucha. Con sus ideas liberales y en defensa de la Constitución de Cádiz, huye de España rumbo a Francia y después a Inglaterra. Ahí se relaciona con el mexicano Fray Servando Teresa de Mier, quien lo convence para viajar a México y luchar contra el absolutismo. Mina consigue que 32 oficiales españoles, italianos e ingleses lo acompañen y obtiene crédito para armamento. Desembarca con 300 hombres en Soto la Marina. El 24 de mayo busca reunirse con Pedro Moreno en Guanajuato. En el camino se enfrenta a las tropas realistas de Villaseñor y las vence. Después hace lo mismo con Armiñán y Ordóñez. Desgraciadamente, su lucha termina al mes de octubre del mismo año cuando es capturado. Fue fusilado el mes de noviembre. Pero la etapa de resistencia no termina con la muerte de Mina. Guadalupe Victoria en Veracruz y Vicente Guerrero en las montañas del sur mantenían viva la llama de la esperanza emancipadora. El primero ya tenía experiencia de lucha bajo las órdenes de Galenia y Morelos. Guerrero también era reconocido y seguido por muchos adeptos. Además, contaba con varias victorias que le permitieron ser nombrado jefe de las tropas sureñas en 1816. A mí me tocó hablar de la consumación de la independencia. La consumación de la independencia comenzó en 1820 y terminó en 1821. Pasaron varios sucesos durante estos años. Primero fue la Constitución de Cádiz, que fue activada por Fernando VII por la presión de los liberales, y desde 1814 esta Constitución estaba desactivada. Esta Constitución defendía el sufragio y la libertad de imprenta, acordaba el reparto de tierras y la libertad de industria. En 1820, Juan Ruiz de Apodaca anunció la imposición de la Constitución de Cádiz. Después fue la Conjura de la Profesa, que trata de que unos ricos propietarios no estaban de acuerdo con la independencia e idearon un plan para seguir teniendo su dinero. Afirmaron la ausencia del rey y buscaron a alguien de confianza y encontraron a Agustín Iturbide. Agustín Iturbide fue nombrado comandante del sur y tenía que atraer a Vicente Guerrero y a Pedro Asensio.
Y cuando fue a atacar para que se unieran, vio que Guerrero tenía tropas muy buenas y no podía combatirlas. Entonces decidió que en vez de acabar con ellos, se unieran y fueran un ejército más fuerte. Bueno, y lo que sigue es el plan de Iguala. El plan de Iguala fue cuando Iturbide le mandó las cartas a Guerrero para que se unieran. A la tercera carta, Guerrero fue invitado a una entrevista y él iba con el plan de Iguala, que es el plan de la independencia de la Nueva España. Fue entrevistado en Acatempan y ahí se pusieron de acuerdo y Guerrero pone a sus tropas a manos de Iturbide y lo reconoce como primer jefe, y fue cuando sellan este pacto con el abrazo de Acatempan, que se abrazaron. Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo y Costilla, también llamado el Cura Hidalgo, San Diego Corralejo, Guanajuato 1753, Chihuahua 1811, patriota mexicano que inició la lucha por la independencia, sacerdote culto y de avanzadas ideas que había trabajado desde su parroquia en la población de Dolores para mejorar las condiciones de la vida de los feligreses. Miguel Hidalgo se integró activamente en los círculos que cuestionaban el estatus colonial y conspiraban para derrocar al virrey español. Cuando fue descubierta la conjura en que participaba, su firme determinación y su llamamiento a tomar las armas, el llamado Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810, lo erigieron como líder de un lanzamiento popular contra las autoridades coloniales. Ignacio Allende. Ignacio María de Allende, Guanajuato 1769, Chihuahua 1811, militar independentista mexicano, uno de los más destacados protagonistas de la primera fase de la insurrección que conduciría a la independencia de México. Tras una serie de victorias y derrotas debidas en parte, estas últimas, a las carencias estratégicas de Miguel Hidalgo, asumió el mando de las huestes insurgentes cuando la sublevación ya había sido prácticamente aplastada. Josefa Ortiz de Domínguez. Nacida en el seno de una familia de españoles de clase media, Josefa Ortiz de Domínguez fue bautizada el 16 de septiembre de 1768 con los nombres de María de la Navidad Josefa. Su padre, Juan José Ortiz, fue capitán del regimiento de los Morados y murió en acción de guerra cuando ella contaba con pocos años de edad. Tras la muerte de su madre, María Manuela Girón, se hizo cargo de la educación de su hermana María, la cual solicitó su ingreso en el colegio de San Ignacio de Loyola. Durante los años que permaneció en el colegio, aprendió a leer, a escribir y nociones básicas de matemáticas. Además de lo que se consideraba en la época debía aprender una señorita de clase social como bordar, coser y cocinar. Juan Aldama, San Miguel el Grande, actual México, hacia 1769, Chihuahua 1811. Patriota mexicano, miembro de una hacendada familia criolla, siguió la carrera militar en el ejército español y llegó a ser capitán de la caballería del regimiento de la Reina. Sin embargo, la injusticia del sistema mercantilista español que impedía el comercio de México con cualquier otro país que no fuera España, la marginación de los criollos a los altos cargos de administración y del mando del ejército en manos exclusivamente de los españoles llamados de la península ibérica, convencieron a Juan Aldama de la necesidad de rebelarse contra la metrópolis, ideal compartido por la mayor parte de los miembros de la aristocracia criolla mexicana.